En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. ¿Cómo contar Malvinas? Es la pregunta disparadora para pensar durante toda esta semana acerca de una temática que atraviesa la historia de los argentinos y las argentinas. Si bien el calendario de efemérides le ha dado el tema un lugar el 2 de abril, siendo el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, el mes de junio también puede asociarse a ese evento histórico, ya que fue el 14 de junio de 1982 cuando el conflicto bélico llegó a su fin. Hoy, a 39 años de la finalización de esa guerra, momento complejo de la historia de nuestro país, en el cual continuábamos dentro del proceso dictatorial comenzado en 1976, les proponemos pensar Malvinas desde diversas ópticas, conocer Malvinas en profundidad, valorar Malvinas, disfrutarlas, permitirnos construir soberanía sobre las islas conociéndolas, conociendo su gente, abriendo la historia para conocerlas en detalle. ¿Cómo contar Malvinas? Es posible hacerlo desde múltiples formas. ¿Qué contar de Malvinas que no sea la guerra? ¿Cómo se construye la afirmación de las Malvinas son argentinas? ¿Qué significa declarar la soberanía sobre esas islas? ¿Por qué es fundamental el desarrollo del mapa bicontinental? ¿Quiénes tienen voz para hablar de la guerra? ¿Quiénes pensaron Malvinas de otro modo? Hacernos muchas preguntas para descubrir y valorar y hacer un ejercicio de formación de ciudadanía en cuanto a nuestro posicionamiento sobre la soberanía de las islas, para que no se trate solamente de traer Malvinas hacia nosotros, sino de ir hacia ellas, para habitarlas con pensamiento y acción. Escuchando las voces con experiencia y también las voces de aquellos que no escuchamos usualmente, pero que colaboraron en completar una mirada. Hoy, ¿qué otras voces nos cuentan Malvinas? ¿Qué otras voces nos cuentan Malvinas? Porque fuimos a hablar con los chicos y chicas para pensar en conjunto cómo puede ser la vida de los habitantes de las Islas Malvinas. Por su ubicación, ¿cómo creen que es el clima de las Islas Malvinas? frío. Más o menos como en Argentina, algo así. Poco frío, poco caliente. Y está muy cerca de la Antártida, no es que estar pegado, pero es frío el clima. ¿Qué actividades creen que se desarrollan en esa zona? No sé. Ganado y no sé si otras cosas más. Lo vi el año pasado, pero ya no me acuerdo. Como hay mucho mar, nadar. Pueden pescar también porque hay bastante mar. ¿Cómo se imaginan la vida cotidiana de quienes viven en las islas? Sí, algo normal, como acá. Se levanta y se va a pescar. Es como acá. No debe cambiar tanto. Seguro que tienen que andar muy abrigados porque está frío. ¿Cómo piensan que pueden ser las actividades recreativas de chicos y chicas como ustedes en las islas? Ir a la costa o ir a una plaza. Y jugando con una pelota, con un valero, no sé, un tejo. Estarán mucho en sus casas ahora en la cuarentena, pero antes de seguro iban al mar a jugar allá o por ahí iban a jugar en la escuela, a las escondidas, como hacemos nosotros. Nadie lo sabe, yo no lo sé.
Hemos visto durante esta semana diferentes abordajes a temas que incluyen y que se desprenden de la Guerra de Malvinas. Sin duda, un episodio triste de la historia de nuestro país. En 1998, la Ley Nacional 24.950 declaró a los combatientes argentinos fallecidos durante la Guerra de Malvinas como héroes nacionales. Del total de 649 héroes argentinos que murieron en el conflicto, 237 tienen sepultura en el cementerio de Darwin, allí en las islas. El cementerio se encuentra localizado en la isla Soledad, a 2 kilómetros del puerto de Darwin y a 88 kilómetros del puerto argentino o puerto Stanley. Vamos a marcarlo en el mapa. De esos 237 fallecidos, habían 122 que no habían podido ser identificados. A esos héroes sin nombre, en su lápida les colocaron soldado argentino solo conocido por Dios. Eso significó que le dieron sepultura, pero no pudieron saber quién era. Y toda persona tiene derecho a la identidad, de la misma forma que toda persona tiene derecho a ser identificada tras su fallecimiento. Y también sus familiares tienen derecho a la verdad, saber qué ocurrió y dónde están sus seres queridos. Así es. Y también es importante definir que hubo una gran diversidad de argentinos que participaron en la guerra, de diferentes culturas y con creencias diversas. Pero entonces, ¿es correcto decir solo conocido por Dios cuando los combatientes provenían de diferentes creencias? Y no. De hecho, hubo muchos jóvenes con creencias indígenas, con representaciones sobre la vida y la muerte muy diferentes, como así también estaban los que no creían en nada puntual. ¿Se pudo hacer algo con esto? Sí, fue un proceso que llevó años, un trabajo por etapas que incluyó gran esfuerzo de mucha gente de diferentes ámbitos. Los grupos de excombatientes, familiares, la Cruz Roja Internacional, el equipo argentino de antropología forense y acuerdos diplomáticos entre ambos países, Argentina y Gran Bretaña, que finalmente consiguieron iniciar el trabajo de reconocimiento de esos soldados. Es decir, que muchas familias pudieron finalmente confirmar que su hijo, hermano o nieto estuvo y está ahí. Sí, así es. Y pudieron trasladar a un lugar real ese espacio simbólico que construyeron en sus casas para recordarlos. Fotos, altarcitos, ofrendas, para ese ser que ya no está. Seguramente este reconocimiento funciona como algo reparador de ese dolor. Hay testimonios de madres en diferentes notas y programas que dan cuenta de esto. Este trabajo de darles identidad, ¿ya terminó? No, no terminó. Faltan muy pocos de reconocer, pero el trabajo continúa. Vamos a conocer más en detalle el paso a paso de este trabajo. En el año 2008, a partir de tratativas de excombatientes, comenzaron los trabajos de recuperación de documentos de los soldados enterrados en Darwin. Comenzaban los trabajos de identificación. En diciembre del 2016, los gobiernos argentino y británico realizaron un acuerdo humanitario para identificar los restos de los soldados caídos durante el conflicto bélico de Malvinas. De ese consenso surgió el plan del Proyecto Humanitario Malvinas. Se encomendó al Comité Internacional de la Cruz Roja la tarea de identificación de 121 tumbas, 123 cuerpos, en el cementerio de Darwin, cuyas lápidas decían «Soldado argentino solo conocido por Dios». Durante el 2017, la Cruz Roja Internacional y el equipo argentino de antropología forense realizaron las tareas de identificación. A partir de diciembre del 2017, muchos familiares pudieron conocer la identidad de los caídos y el lugar donde están enterrados. Y, posteriormente, las familias pudieron viajar a las Malvinas a rendirles su homenaje. El primer viaje humanitario con los familiares se realizó el 26 de marzo del año 2018. Lograron recuperar la identidad de 90 soldados. En el segundo viaje humanitario, en el 2019, lograron reconocer a 22 soldados más. Actualmente restan 7 combatientes por identificar y el equipo continúa en el trabajo de localizar a sus familiares. ¿Cuánto conocemos de las Islas Malvinas? Sabemos de historia, pero no sabemos cuán fríos son sus vientos o qué aroma traen. Sabemos que están rodeadas de las aguas del Atlántico Sur, pero no sabemos cuándo podés tocar esas aguas o bañarte en ellas. Conocemos cómo es su suelo, su geografía, pero no nos han contado qué se observa en su horizonte. Porque todo eso se puede conocer de una sola manera. Estando allí o habiendo estado ahí.
Exactamente, transmitiendo la vivencia personal. Y de eso vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Su nombre es María Briani, es fotógrafa y pintora. Ahora vive en el continente, pero fue habitante de las Islas Malvinas durante varios años. Allá crió a sus 2 hijos. Bienvenida, María, y muchas gracias por acompañarnos. Hay muchas cosas que queremos saber sobre cómo es vivir en las Islas Malvinas. ¿Por qué elegiste las islas para vivir parte de tu vida? ¿Cómo inicia tu historia con Malvinas? Yo fui a pintar porque quería hacer óleos o acuarelas o dibujos del lugar, porque no conocía ningún artista que estuviera mostrando a las islas y me pareció interesante como lugar en sí, por todo el histórico y también por digamos, el lugar geográfico donde está la cosa inhóspita y diferente a mi realidad de todos los días. Bueno, viajé, ese fue mi primer viaje en el 2000 y ahí me crucé en ese mismo vuelo con un grupo de familiares de soldados caídos en 1982 que iban acompañados por un sacerdote y un representante de la Cancillería Argentina. Y ese chico representante de la Cancillería Argentina me dijo: che, vos que sos artista, ¿no conocés al artista local de acá? Y yo le dije que no, y me llevó a su taller. Y bueno, ahí conocí que es el padre de mis hijos, mi ex marido, que se llama James, y es un chico isleño de 4ª generación. ¿Cómo es vivir en Malvinas siendo argentina? ¿Qué relación hace entre esto y el reclamo de soberanía? Fue al principio un poco difícil porque después de 1982 los argentinos teníamos prohibida la entrada a las islas, pero en 1999 se firmó un acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina por el cual una de las cosas que se permitía era el regreso de los argentinos a las islas con fines turísticos, ¿no? Y entonces fui una de las primeras en ir. Tuve algunas situaciones duras, como por ejemplo que no me dejaban trabajar. Y después otro problema que tuve también, yo en el 2001 me quedé embarazada de mi primer hijo, Jack. Yo pasé todo mi embarazo allá, me atendí en el hospital, todo, nada. Tenía mi partera elegida, ya no hay ginecólogo ni nada, solo 2 parteras para elegir y con ellas llevas adelante todo el embarazo y el parto. Y cuando estaba embarazada de 7 meses y fui a averiguar por los papeles para hacer cuando él naciera, me dijeron que no... Digamos, me dijeron que no lo iban a registrar y que si nacía ahí iba a ser un NN y que si llegaba a tener alguna complicación médica y me tenían que volar en un helicóptero, por ejemplo, a Uruguay o a Chile, que es lo que ellos hacen en algunos casos extremos, esos gastos los iba a pagar yo. Con lo cual, digamos, ante esa situación, primero que no entendía por qué, si me estaba atendiendo gratis, de repente iba a tener que empezar a pagar, bueno, nada. Ante esa situación me vine y lo tuve acá. Pero después de estos problemas que se hicieron muy mediáticos, no solo acá en Argentina, sino en Gran Bretaña también, en los diarios, no tuve más problemas. ¿Qué aspectos de tu vida personal se vieron atravesados y cómo por vivir en Malvinas? En lo artístico, un montón, porque a mí siempre me gustó mucho pintar los paisajes, la naturaleza siempre me atrajo y la verdad que si hay algo que te atraviesa de vivir en las islas es la naturaleza y aparte domina bastante la vida de uno porque te limita la vida afuera, porque, bueno, por el frío, por lo gris, por muchas cosas, ¿no? A la vez también me resultaba súper inspirador y siempre que podía trataba de salir a sacar muchas fotos, hacer bocetos para después convertirlos en óleos. Lo económico obviamente también me cambió porque Argentina estaba en la crisis del 2001 y venía saliendo de eso también y allá la verdad que la realidad económica es muy buena, la gente vive muy bien. En lo cultural, por el hecho de que conocí a gente de muchísimas nacionalidades, por más que parezca mentira, en un lugar tan chiquito conviven 40 y pico de nacionalidades diferentes. Y la verdad que aprendí muchísimo más de la guerra, muchísimo de los excombatientes y de todo lo que ellos vivieron, y también de lo que vivió, digamos, la gente local y de toda la dinámica de la guerra en sí.
¿Cómo se sienten las Malvinas viviendo ahí? Como a cualquier persona en el lugar donde sea que vive, los días se le llenan con temas laborales, temas de hijos, del colegio, de reuniones, de tareas, de supermercado, nada, todo lo cotidiano más básico. Entonces no es que para mí el tema del conflicto era algo en lo que yo pensaba todos los días, pero sí seguido, porque obviamente es un lugar, aparte que tiene un clima como muy gris, muy pesado, y en ese aspecto yo lo relaciono con la tristeza de la guerra, ¿no? Y de las situaciones que se vivieron allá años atrás. En esta semana nos propusimos conocer Malvinas de múltiples formas. ¿Qué cosas crees que necesitamos conocer los argentinos y las argentinas sobre Malvinas? Siempre nos enseñan o nos muestran en el colegio y en los medios el tema de la guerra, y la verdad que Malvinas es un tema mucho más amplio que solo la guerra, lo histórico. Se puede ir a las islas y la verdad que va a ser una experiencia turística impresionante, y obviamente que si uno es argentino está todo el peso histórico y eso es como más conmovedor. Después la gente, conocer un poco de sus oficios, de la esquila, no sé, todo lo que es la vida diaria, que es todo muy rico, digamos, es un lugar rico para conocer. Veo esa transformación de lo que es vivir Malvinas de otro punto de vista, digamos. De hecho, he visto excombatientes argentinos, inclusive conocer a excombatientes británicos, abrazarse y llorar, porque solo ellos comprenden lo que vivieron. Y bueno, creo que el punto de lo que quiero decir es que a Malvinas se la puede vivir de muchas formas, y que hay que ampliar, digamos, salir un poco por ahí el foco político o histórico, porque es muy rico el tema Malvinas. Agradecemos mucho tu presencia y que nos hayas ayudado a conocer más en detalle cómo es la vida en las Islas Malvinas. Qué lindo día, ¿no? Está hermoso este lugar. ¿Cómo se llama? Esta maravilla geográfica se llama Golfo. Es el Golfo de San Jorge, localizado en la Patagonia Argentina, frente al mar argentino. Claro, es como una entrada a la tierra, como una C casi. Claro. Es una abertura costera desde el mar hacia la masa terrestre, encerrada entre dos cabos. Parece como si alguien le hubiese dado una mordida. Así es, porque tienen esa forma semicircular. En este caso, entre el cabo Dos Bahías y el cabo Tres Puntas, está ese saco bien grande de 148 kilómetros. Compartido entre dos provincias. Exacto, bien al sur, entre la provincia de Chubut y la provincia de Santa Cruz. Es decir, fresco y ventoso, ¿no? Bueno, esta parte de la Patagonia costera se caracteriza por tener esa superficie de meseta que no frena los vientos, así que corren prácticamente todo el año. Te veo muy concentrado, Luca. Sí, que está lleno de gaviotas acá, Mali. Es una zona riquísima en su fauna. De hecho, una característica muy importante del Golfo San Jorge es que es zona de reservas naturales y faunísticas. En el año 2007 se promulgó una ley que creó el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Suena muy importante. Sí, el principal objetivo es poner en valor la importancia de la biodiversidad en el Golfo San Jorge, protegiendo una porción de mar, una de tierra y un conjunto de 60 islas e islotes. Y ¿cómo podemos relacionar esta zona costera con las Islas Malvinas? A ver, observemos. Si pudiésemos mirar desde la costa continental hacia las islas, notaríamos que hay muchas similitudes en relación al clima, los vientos, el suelo y la riqueza de su fauna. El Golfo San Jorge limita al norte con el cabo Dos Bahías, al sur con el cabo Tres Puntas. Tiene 80 millas náuticas, es decir, 148 kilómetros de saco. Casi en el centro del Golfo se encuentra la ciudad más importante del accidente geográfico, Comodoro Rivadavia, que es también la ciudad más poblada del sur.
Además de su atractivo balneario, cuenta con 4 reservas naturales y una reserva faunística. Estas reservas son muy ricas en avifauna, entre las que se encuentran pingüinos, gaviotas, albatros y cormoranes, entre otras aves. Y también muy rica en fauna anfibia, como los leones marinos, elefantes y lobos marinos. Sus aguas poseen una gran variedad de peces, pero las estrellas del lugar son los grandes cetáceos, como la ballena franca austral, la orca y la tonina overa o delfín pío. El lugar presenta un clima árido patagónico, con temperaturas entre 6 y 20 grados. Las actividades económicas predominantes son las vinculadas con la extracción de gas y petróleo. Pero además existen otras actividades como la pesca industrial de merluza y langostino, que la vuelven una de las zonas de mayor riqueza del sur de nuestro país. Porque Hablamos con chicos y chicas acerca de similitudes entre las Islas Malvinas y la costa patagónica. ¿Creen que hay similitud entre el clima de la costa patagónica y el de las Islas Malvinas? puede ser, porque como están bastante cerquita del mar, donde va a ser frío. Porque ahí está en el sur y están medio cerca del frío. Sí, porque la Patagonia es un clima frío. ¿Cuál se imaginan que es la principal industria de las Islas Malvinas? No sé. Hacen abrigos seguramente. Producirán, bueno, no sé, armas, los británicos, no sé. La pesca. Yo siempre ando con la pesca porque sabía que había mar, entonces la pesca. ¿Creen que la vida cotidiana depende de cómo está el clima? Si hay mucho viento o hace mucho frío, por ejemplo. Y sí, porque, por ejemplo, si nieva allá, uno sale y se va a resbalar con la nieve. Creo que sí, puede ser. Hace frío, entonces no te podés ir a jugar a la pileta porque hace frío. En las Islas Malvinas viven alrededor de 3.400 personas. ¿Qué diferencia hay con el lugar donde ustedes viven? ¿Creen que se conocen todos y todas ahí? Y mucho, creo. Acá es una ciudad y allá a lo mejor también es una ciudad, pero es mucho diferente que acá. Y Malvinas es como... es chiquita, por eso son re poquitos los habitantes. Ahí vos te puedes ir desde tu casa hasta el súper y ya conoces 1000 personas, porque como son tan pocas personas, todos se deben conocer porque se encuentran siempre. Por ejemplo, yo no conozco a todo el mundo acá. Otra mirada posible, la de quien tiene un ojo adiestrado, la de quien observa a través de un lente y nos ayuda a construir ese imaginario que son las Islas Malvinas. Gonzalo Lauda nace en Buenos Aires en 1967. Inicia sus estudios de fotografía en 1985 junto a Pedro Luis Raota, Eduardo Gil y Fabiana Barreda. Actualmente trabaja como fotógrafo profesional en su propio estudio en la ciudad de Buenos Aires. Su primer libro se llama Agua y ahí reúne fotografías de horizontes en los que el mar y los lagos de la Patagonia son protagonistas. En el 2015 viajó a Malvinas y como resultado de ese viaje publica Malvinas y realiza una exposición en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur que incluye algunas de esas piezas. En entrevistas, el fotógrafo relata que lo primero que se ve al llegar al lugar es que los ingleses están muy instalados y estás rodeado de soldados porque se arriba a una base militar. También refiere que caminó mucho, ya que todo tiene distancias muy largas y que el clima no perdona. En cuestión de horas se alterna entre sol, lluvia y granizo. Dijo también que la única certeza es el frío y el viento. Sintió que la gente de la isla de alguna forma le hizo sentir que son ingleses y que no era tan bien recibido. El color fue una de las cosas que más impresionó a Lauda. El contraste entre las casas tan coloridas y el paisaje del lugar que es blanco y gris. Otra cosa que lo impresionó es la falta de gente. Las calles están vacías, las plazas están vacías, todo pasa dentro de las casas. Comenta Lauda que la última foto de su libro es la única donde puede verse una persona, captando de esta forma el espíritu de un lugar tan amplio como sus horizontes.
Magalí, llegamos al repaso de este capítulo emotivo, histórico y plagado de otras miradas. Y otras voces que nos han contado cómo ven la realidad desde otro ángulo, desde el trabajo, la geografía o el arte. Y que aportan a la construcción de nuestra propia mirada. Vimos puntualmente el trabajo enorme realizado por el equipo argentino de antropología forense para la identificación de los soldados que están enterrados en el cementerio Darwin. Hablamos del acuerdo diplomático entre Argentina y Gran Bretaña del año 2017 llamado Plan Proyecto Humanitario Malvinas. Planteamos una mirada desde la similitud con las tierras continentales patagónicas y observamos en detalle el Golfo San Jorge. También abordamos la riqueza de la fauna de las reservas naturales del Golfo San Jorge. Y recorrimos parte de la muestra de un fotógrafo argentino que retrató las Islas Malvinas, Gonzalo Lauda. ¿Qué te parecieron las fotos de Gonzalo Lauda? La verdad, impresionantes. No me imaginaba que las casas fuesen tan coloridas. Sí, también me impresionó eso. Y las formas de los arbolitos doblados por el viento. Confieso que me impactó el relato de nuestra entrevistada acerca de cómo es la vida cotidiana en las islas. Un poco de frío, la verdad, a mí me da. Sí, a mí también. Bueno, por eso se ve poca gente en la calle, ¿no? Magalí, no olvidemos invitar a nuestros amigos y amigas a encontrarnos nuevamente la próxima semana para intercambiar más conocimiento. Una muy linda invitación. Ya estoy imaginando mi entrada triunfal el lunes. Siempre son grandiosas tus entradas. Y yo te lo iba a decir, pero hay cosas que no hace falta decirlas. Pero bueno, vámonos. Dale, vamos.